Hola a todos y todas. Vamos a comenzar nuestro segundo conversatorio. Muy bienvenidos a quienes nos van a estar viendo por Facebook Live de la Asamblea Chilena en Londres. Este conversatorio es un ciclo que hemos creado titulado Derechos Sociales y Pandemia, la necesidad de una nueva constitución, y es organizado por la Asamblea Chilena en Londres y consta de 4 sesiones. Su objetivo es poder reflexionar acerca del proceso constituyente y en el contexto de la crisis sanitaria, que ha revelado la precarización de nuestros derechos sociales y nuestra vida. Estos se desarrollarán hasta octubre y cada uno tocará 3 temas por sesión. Para contarles un poquito sobre el contexto de nuestra orgánica, nosotros nacimos en octubre del año pasado en el contexto de la revuelta popular, cuando un grupo de chilenos y chilenas quienes vivimos en Reino Unido, estudiantes, trabajadores, exiliados, nos reunimos para denunciar lo que estaba sucediendo en Chile y promover junto a otras organizaciones de chilenos y chilenas en el extranjero la participación en el plebiscito del próximo octubre. Hemos realizado distintas actividades, incluyendo marchas, en embajadas, recolectando dinero para los heridos con trauma ocular en Chile, y obviamente denunciando las violaciones a los derechos humanos que han estado ocurriendo. Hace poco también hicimos una peña virtual junto al colectivo francés para recaudar fondos para los presos políticos de la revuelta. Hoy día nos reunimos a conversar sobre derechos humanos, pueblo originario y fuerzas represivas, y para ello tenemos 3 tremendos panelistas, y mujeres, 2 mujeres y un hombre. La primera es Francisca Fernández. Ella es antropóloga, integrante del movimiento por el agua y los territorios. También está Fernando Pairicán, que se va a sumar dentro de poco. Él es historiador y postdoctorante del Centro de Estudios Interculturales. Ya está Fernando con nosotros, así que bien. Es postdoctorante del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, y también está Marta Cisternas, quien es defensora de los derechos humanos, integrante de la Casa Memoria José Domingo Cañas. Para comenzar, la estructura del conversatorio será de alrededor de 1 hora, donde 45 minutos serán intervenciones de las panelistas y 15 minutos para preguntas del público. Así que todos quienes quieran hacer preguntas desde Facebook las estaremos respondiendo. Tenemos un equipo detrás que va a estar respondiendo comentarios, saludos, mensajes, denuncias, etcétera, si nos quieren enviar. Para comenzar, si queremos, o sea, les pido como a los panelistas que cuenten un poco de su trabajo, quizás en unos 2 minutos. Podemos empezar con Francisca, luego Fernando y luego Marta, y la estructura del conversatorio va a ser la misma. Entonces, si en 2 minutos cada uno puede presentar su trabajo, dónde participan, y etcétera. Eso, muchas gracias. Bueno, parece que me toca partir. Saludo a todas y a todos. Gracias por esta instancia tan potente. Además, bueno, siempre cuando uno está afuera, cuando es migrante, necesita mucho la conexión al territorio. Bueno, soy Francisca Fernández, soy antropóloga, soy integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios y del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo. Pero además, dentro de la antropología, llevo algunos años trabajando peritaje. Hago peritaje para imputados, imputadas aymaras, quechua, en casos de llamada violencia de género. Me gusta más hablar de violencia patriarcal. Así que también desde la figura de antropología jurídica he podido articular tanto temas de luchas como de reflexiones académicas. Así que nada, muy agradecida por este espacio. Como insistía, es tan importante siempre la conexión. En mi caso, yo nací en el exilio de mis padres, recién conocí a los 8 años Chile, así que entiendo lo que es estar afuera. Mi mamá también, mi primera etapa universitaria la vivía afuera, en Ecuador. Entonces, sé lo importante siempre de la vinculación con este territorio, con todas sus complejidades. Eso, gracias. Gracias, Francisca. Fernando. Bueno, saludarlos, saludarlas.
Y no, bueno, soy historiador en verdad, entonces tengo mucho más que presentar en torno a lo que trabajo y a lo que puedo compartir con ustedes y entregar como información, ¿no? Un poco eso les puedo decir un poco como autobiografía escueta. Genial, Marta. Bueno, yo soy de la Casa Memoria José Domingo Cañas y, bueno, mi vida profesional, soy educadora diferencial y fonoaudióloga, pero llevamos en el sitio de memoria bastantes años trabajando en la temática de memoria y derechos humanos, y desde el 2011 creamos una comisión, la Comisión de Observadores de Derechos Humanos, en donde estamos monitoreando al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos relacionadas fundamentalmente con el derecho a la protesta social y la prevención de la tortura. Así que bueno, en el fondo el marco, digamos, para estar aquí en esta instancia tiene que ver con ese monitoreo de derechos humanos que estamos realizando desde hace bastante rato. Eso, muy sintéticamente. Gracias, Marta. Bueno, para entrar en contexto más o menos sobre lo que queremos discutir en esta sesión, bueno, después de la revuelta popular, el estallido social, en octubre del año pasado, se mostró claramente la incompatibilidad entre el modelo neoliberal impuesto en Chile y la justicia social, democracia y derecho humano. Y creemos que ya no es posible esconder la devastadora desigualdad, precariedad, de vía y catástrofe ambiental a que el modelo ha dado lugar. Y la respuesta del gobierno y la élite económica y política que representa ha sido radicalizar el modelo, profundizando la privatización y la represión del movimiento social con sistemáticas violaciones de los derechos humanos transversalmente. Y bueno, ahora con la pandemia se ha desnudado la profunda desigualdad y precariedad económica que ha conducido el modelo neoliberal y extractivo. Y ante esta crisis, el país parece que no tener recursos para salvaguardar a su pueblo, ya sea porque han desviado a manos privadas o literalmente el gobierno no quiere hacerse uso de esos recursos. Y la falta de seguridad social y acceso a la salud han sido las áreas que más han golpeado al pueblo chileno y en todo el territorio. Y en una cronología de desaciertos para enfrentar la pandemia, el gobierno ha demostrado que le importa mantener los intereses de la élite económica y política, que representa más que la vida y el bienestar de la gente. Y aún más ha tratado de usar la pandemia para sacar proyectos de privatización escondidas, tanto en el norte como en el sur, afectando a las comunidades y los pueblos originarios. Y ante esta realidad, la defensa de los derechos humanos ha vuelto a estar en primera línea. Las organizaciones de derechos humanos son constantemente reprimidas y han tenido que innovar en la búsqueda de nuevas vías para visibilizar, prevenir y denunciar estas violaciones. Y también es imperante la necesidad de reformar la Fuerza Armada y Carabineros, asegurar su democratización y pleno asimilamiento de los derechos humanos. En todos estos ámbitos del movimiento social se exige una nueva constitución que retome el valor de la vida humana por sobre lo económico y lo social, y en materia de derechos humanos, que estos sean la base de la nueva constitución y sean asegurados. Este es el contexto en el que nosotros queremos como guiar esta discusión y queremos partir con Francisca, quien va a tener 15 minutos, y preguntarle desde su perspectiva, ¿cómo enmarcarías tú la problemática actual de los pueblos originarios en función del respeto a los derechos humanos, los derechos de la vida, de la naturaleza, que se enfrenta al poder de las transnacionales, el sistema extractivo, el Estado y las leyes que lo protegen? Chanfle. Es una pregunta muy intensa para 15 minutos, pero dar cuenta de algunos elementos. Sin duda, partir con una mirada que es todo lo contrario a lo que en general se ha plasmado desde discursos hegemónicos. O sea, yo acá quiero ser enfática y creo que Fernando y Marta también van a estar de acuerdo, en que acá el problema es el Estado. Siempre hemos visto, por ejemplo, este llamado al conflicto mapuche. En realidad el conflicto mapuche no existe, el conflicto lo tiene el Estado con territorios, con diversos pueblos. Entonces,
frente a estas tres preguntas que son esta gran pregunta que es tan intensa, voy a como trabajar tres ejes. La idea de Estado, la problemática también sobre la misma noción de derechos humanos y obviamente el extractivismo, como parte de estos ejes, Estado, derechos humanos y extractivismo. Bueno, partí diciendo que a mi modo de ver el problema es justamente el Estado. El Estado se constituye, el Estado chileno, desde un gesto de sangre, desde un gesto de violencia. En ese sentido, la violencia y la precarización son dimensiones estructurales del Estado. Y me parece fundamental tenerlo absolutamente claro. En ese sentido, además, una precarización y una violencia que es sistemática y que además se vincula efectivamente en relación a ciertos pueblos. Y en ese sentido, yo diría que históricamente esa opresión se ha ejercido sobre los pueblos originarios, afro, migrantes, ya hemos visto también cómo esto va generando un engranaje de racismo estructural, sectores populares movilizados en el campo y en la ciudad. Entonces, en el fondo hay que entender que la figura del Estado chileno se sostiene en un trinomio histórico. El Estado como este aparataje de la violencia, de la precarización, bajo una idea de nación única, bajo una lógica, además, esta nación, en la tercera dimensión, monocultural. O sea, la hegemonía de un parámetro de vida, un parámetro de visión de mundo, absolutamente hegemónica, y que por una parte invisibilizó a muchos otros pueblos, pero además negó, pero además criminalizó a esas otras vivencias, a esas otras conformaciones de visiones de mundo. Entonces, voy a ser bien dura en esta crítica. El Estado, históricamente, y su aparato, entendiendo que además el Estado lo constituye la gente, los poderes fácticos, pero también una serie de aparatajes como, por ejemplo, la policía, por ejemplo, el mundo militar, el mundo civil. Por eso yo creo que es un gran aporte lo que han instalado hace mucho tiempo, tanto en Argentina como Uruguay, por ejemplo, cuando hablamos de dictadura, hablar de dictadura cívico-militar, o sea, dando también la dimensión de lo civil. Entonces, el agente Estado ha sido un agente de asimilación, pero sobre todo bajo una lógica de construcción mediante la expansión de sus límites. Y en ese sentido, uno de los principales gestos de violencia y que luego va a perpetuar la precarización es la anexión territorial, que sin duda, más allá que el colonialismo está situado en una etapa, en una época, vemos como lógica es absolutamente la proyección de un Estado colonial. Y eso como bien enfática, yo viví mucho tiempo en el norte de Chile, tiempo también en Bolivia, y ahí es interesante ver cómo tanto la lógica de la guerra del Pacífico, como así también la mal llamada pacificación de la Araucanía, responden a estas mismas lógicas expansivas, estas mismas lógicas homogeneizantes. Entonces siempre digo que justamente el conflicto, por ejemplo, marítimo con Bolivia, es muy cercano y tiene muchos elementos claves que se pueden también entender cómo el Estado ha generado un conflicto respecto al pueblo mapuche, porque tiene que ver con la construcción de territorialidad. Piensen ustedes, el mundo andino con las distintas comunidades, aymara, quechua, es parte de una dimensión pluriterritorial que incluye distintos pisos ecológicos y donde el mar es parte de la ciclicidad, de la complementariedad de esos distintos pisos. Entonces la demanda marítima, si la pensamos más desde los pueblos, que es distinto a lo del Estado boliviano, es pensar una forma de habitar el territorio que milenariamente estaba vinculado con la integración de estos distintos elementos. Entonces el norte de Chile tiene el estigma del proceso de chilenización, que en el fondo una modernización a la fuerza, donde justamente podríamos decir que hubo principalmente dos grandes agentes, los agentes represivos, que siguen siendo los mismos, pero también la escuela. Ahí yo recomiendo un texto, aprovechando, Chilenizando a Tunupa, un texto de Sergio González, que justamente cómo ve la escuela como esta gente chilenizador, que en el fondo es la modernización. Hay investigadores que hablan que también Perú ya había generado su peruanización. Entonces, ¿qué es lo importante? Reflexiono sobre todo en esta dimensión, pensando que Fernando va a abordar respecto al territorio Ahualmapu. Los aymara, los quechua, así como los afro, se presenta como lo extranjero. Y ahí vemos además políticas represivas, que son las ligas patrióticas, que me recuerdan absolutamente el actual de APRA, donde vemos una suerte de instancias paramilitares, que yo creo que es muy importante ir analizando esta dimensión. Entonces,
Este es el constructo histórico del Estado que nos tenemos que hacer cargo y que creo que es muy importante visibilizar a la hora que hablemos de derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, también hay una complejidad, porque no podemos olvidar que el concepto mismo, la serie de tratados, acuerdos y declaraciones, vienen de una matriz, voy a poner entre comillas, occidental, porque Occidente también es una gran complejidad. Creo que también hay que aprender a deshegemonizar y desabsolutizar la dimensión, pero se entiende cuando digo esta matriz occidental, basada en una visión individualizante de los derechos humanos. Entonces, si bien para mí históricamente una gran herramienta de posicionamiento, de reivindicaciones, de demanda, no tenemos que olvidar que muchos elementos de los derechos humanos tienen un sustrato fuertemente individualizante, o sea, no es derecho colectivo. En su origen, ojo, que se ha ido resignificando y reposicionando, es un derecho que está muy vinculado, por ejemplo, a la idea de propiedad privada, por ejemplo, a un estándar de sujeto. Muchas veces los derechos humanos se nos convierten como categoría, me refiero, a una camisa de fuerza respecto a qué tipo de visión de mundo. Sin embargo, por otra parte, los derechos humanos han posibilitado como instancia reflexionar justamente sobre la defensa de los territorios, la defensa de las aguas, las defensas colectivas, sobre todo a través de la aplicación de varios acuerdos, tratados y convenios internacionales. Y ahí obviamente a destacar el convenio 169 de la OIT, que me acuerdo alguna vez me preguntaban, ¿y por qué la Organización Internacional del Trabajo? Porque justamente cuando empieza a haber todo un análisis en los años 70, 80 de la condición de precarización laboral, los sectores más precarizados siempre fueron los pueblos originarios, afro. Entonces desde ahí surge esta herramienta en tanto hacerse cargo de un sector precarizado. Entonces también, así como necesitamos visibilizar las dimensiones de violencia y precarización del Estado, también tenemos que visibilizar el origen de los elementos de los derechos humanos, pero también como hoy son grandes herramientas de uso para posicionarse estas temáticas. No podemos olvidar que muchas de las causas de imputaciones han logrado bajar la condena o liberar a presos y presas políticos, o en caso, por ejemplo, de lesbofobia, gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, tenemos absolutamente claridad del uso de estas instancias internacionales, pero creo que es fundamental dar vuelta a esta idea de derecho. Y así, por ejemplo, que desde la experiencia ecuatoriana, boliviana, con todas las complejidades, porque finalmente el Estado, como digo yo, es el Estado, ya vimos hoy en Bolivia una dictadura, en Ecuador el presidente Lenin con una versión absolutamente reaccionaria respecto al abordaje y al tratamiento hacia los distintos pueblos que conforman el territorio llamado Ecuador, es pensar otras formas de derecho y, por ejemplo, salir un poco de esta mirada antropocéntrica. Nosotros hablamos de movimiento por el agua de los territorios, que es hablar de los derechos de la naturaleza, entendiendo que en sí mismo la noción de naturaleza también es una noción bastante hegemónica, pero donde ahí queremos ir llenando el sentido, entendiendo que los derechos de la naturaleza es una posibilidad también de pensar la autodeterminación de los pueblos. Con esto ya voy a ir terminando. Entonces, el Estado colonial es un Estado subsidiario, generado además y consolidado con la Constitución de 1980 y a su vez extractivista, donde la extracción ilimitada de los bienes comunitarios para los mercados internacionales es la lógica de la vinculación con los territorios. Entonces vemos una explotación sobre la naturaleza en esta mirada antropocéntrica y utilitarista que ha marcado el devenir también de la construcción de la relación del Estado con los territorios, generando, por ejemplo, economías de enclave, que son la instalación de megaminería, agronegocio, forestales, devastando los territorios y generando, nosotras hablamos de territorios en sacrificio, más que de zonas de sacrificio, porque la zona como que zonifica y nos da la dimensión histórica territorial. En cambio, territorio, entender que hay identidad, hay una identidad construida en torno al territorio, y en sacrificio nos referimos en que mientras se mantenga el mismo modelo energético, productivo y de consumo, cualquier territorio hoy en este país llamado Chile está proclive a ser sacrificado. Así que siempre decimos, celebramos la caída de un proyecto extractivista, pero sabemos que después se va a levantar en otro espacio. Entonces la gran minería, los agronegocios y las forestales son una dimensión que nos cruzan en términos de una violencia y una precarización estructural en términos territoriales. Entonces, imagínense lo contradictorio, y aquí ya termino. El Estado chileno ha suscrito una serie de tratados y acuerdos internacionales, ya hemos visto, pero por ejemplo, hoy el gobierno actual, Piñera, no suscribió el acuerdo de Escazú,
que es un acuerdo básico que establece la necesidad de participación ciudadana a la hora de instalación de proyectos extractivos, pero además la protección de defensoras y defensores de los territorios. En una situación tan contradictoria que piensen ustedes en este mismo momento que se rechaza, el lonco Alberto Curamil, quien estaba detenido en ese momento, recibe el premio Goldman, el equivalente a un Nobel verde. Entonces, acá soy muy insistente con esto. Creo que también hablar de derechos humanos es hablar de los derechos a la naturaleza, es tensionar la forma de construcción del Estado y la relación con los pueblos, no solo con los pueblos originarios, sino afro, migrantes, sectores populares, urbanos y rurales, pero además cómo, anclado en este extractivismo, se han arrasado los territorios de manera sistemática. Entonces lo que vemos hoy en Wallmapu es el engranaje de muchos de esos elementos y además con una historicidad propia que me imagino que Fernando podrá abordar. Así que eso, estimada. Muchas gracias, Francisca. Bueno, y para no perder el hilo que quizás introduciste también un poco como Wallmapu, queremos invitar a Fernando a que pueda presentar su perspectiva, su visión como en una pregunta quizás que la podemos abordar, es más o menos como qué condiciones y acciones en una nueva constitución, en este nuevo proceso, podrían empezar quizás a dar respuesta o como luce del conflicto en el Wallmapu, cuando el Estado y los gobernantes han puesto en escena la represión para coartar la legitimidad que el pueblo mapuche ha levantado por recuperar sus tierras ancestrales y el respeto a sus costumbres e identidad. Gracias, Javiera. Bueno, saludarlas a las expositoras, a la Francisca, a la Casa de Memoria, que también algunas también estuve en el lugar. Había preparado, si me permite, una presentación pequeña que voy pasando más rápido. ¿Se ve? ¿No? Sí, perfecto. Ya. Un poco han sido las reflexiones del último tiempo, no me va a demorar tanto. Lo que nosotros hemos planteado, y hablo en colectivo porque somos una generación de escritoras y escritores mapuches que hemos venido reflexionando en colectivo. Pero esta reflexión también está muy asociada al Centro de Estudios Interculturales Indígenas. Lo primero que quiero plantear es que vivimos una respuesta de parte a nivel latinoamericano, pero incorporando incluso la situación de Estados Unidos y viendo algunas dinámicas en Europa. Hay una respuesta, en el caso de América Latina, a los movimientos indígenas, pero también al multiculturalismo como opción política o como una forma de hacer conciliar los problemas de raza, de racismo, capitalismo y democracia en el continente, pero también a nivel global. Yo no dejo de desconocer que en Europa también está pasando por una dinámica específica. A diferencia de Chile, que no ha logrado consolidar el multiculturalismo, que yo creo que hacia allá apunta un poco la respuesta de parte de los estados, en Europa sí ya hay una crisis un poco, y en Estados Unidos, del multiculturalismo, como lo han dado algunos personas, han dado a conocer. Ese es mi primer punto de inicio. El segundo punto de inicio es que yo creo que estamos ante un proceso de una recreación de la etnicidad, por eso ocupo este libro de un pensador guatemalteco, de Santiago Bastos, que han hecho bastante estudios sobre esta materia, en que estamos ante una visión de que la etnicidad se está recreando a partir de la dinámica que se vive en el contexto nacional, y también por la resistencia indígena, a la vez como por la respuesta de parte del Estado. Entonces estamos en una etapa de tensión, creo yo, ¿no? Tensión, yo le llamo tensión creativa porque no me parecen las tensiones en sí malas, ¿no? Y esa tensión creo que ha estado sumida en dos perspectivas. Una, en lo político, en torno a la plurinacionalidad, y si no, al multiculturalismo, ¿no? Creo que desde arriba, si se busca enfocar una respuesta a nivel de Estado, creo que esa tensión hoy día nos mantiene en torno a esta disyuntiva, ¿no? Y esa disyuntiva se ha observado, por lo menos en América Latina, como una respuesta tanto a la plurinacionalidad como también una respuesta al multiculturalismo. Y lo voy a explicar con dos hechos históricos que no me voy a extender demasiado. El primero, que la plurinacionalidad
entró en crisis con una respuesta al gobierno de Evo Morales, de una crítica que se dio en torno a su gobernabilidad, y eso terminó generando una respuesta de carácter ya claramente racista de parte de los grupos que se han opuesto desde el inicio, del comienzo del gobierno, a él, ¿no? Y esa tensión, desde una visión crítica tal vez, creo yo, lo planteó ya Silvia Rivera Cusicanqui en este libro, donde habla de los chigios, ¿no? Es decir, casi como ver el multiculturalismo con este mestizaje como algo crítico, pero también en la cual yo siento que ella hay un giro político, ¿no? Si uno toma sus libros anteriores, cuando era tal vez más radical. Creo que ella misma termina anunciando un poco ese retorno a los chigios, ¿no? Lo cual a mí me pareció bastante interesante en la trayectoria académica de ella, por lo menos. En ese aspecto, siguiendo esa misma idea, lo que analizamos acá como en América Latina, creo yo, es que hay un cambio en las relaciones de poder político. Los indígenas logran entrar a espacios de poder, pero no se logra modificar la naturaleza de ese poder porque está muy asociado al modo de producción económica que impera, ¿no? Y por ende, los estados latinoamericanos, que no son estados débiles ni estados fallidos, a mi juicio, como muchas veces se nos plantea, sino que son estados en construcción de forma permanente, esa construcción de estado de alguna manera necesita de unas transformaciones radicales en su estructura de producción para poder incorporar la raza, la clase y el género como sujeto de derecho dentro de ello, ¿no? Y esa tensión, de alguna manera, y los impedimentos que desarrollan sobre todo los grupos conservadores, ha generado entonces una respuesta a esa dinámica y que termina por mostrar, una vez más, creo yo, y con la pandemia, que no se han resuelto los temas de pobreza, o que pueden haber avances en pobreza, en el caso indígena, pero sin las transformaciones políticas necesarias. No obstante, la pandemia, creo yo, nos viene a dar cuenta que esos avances políticos también no son significativos como uno esperaría, ¿no? Por ende, si bien hay estados latinoamericanos que dieron o permitieron la plurinacionalidad o avanzar en algunos grados de autonomía, es la respuesta que hay hoy día a esos estados, tanto por sus errores políticos, creo yo, sus desaciertos políticos en algunos casos, pero también una ofensiva que aprovechó esos desaciertos políticos para tomar una ofensiva en contra de los movimientos indígenas, y estos estados, hoy día la plurinacionalidad está en suspensión en algunos países como Bolivia, Ecuador o Venezuela, y la autonomía, con excepción de la zapatista tal vez, la autonomía también está en un proceso creo yo, de traslación a una involución a lo que había logrado, ¿no? ¿A qué se debería, a mi juicio? Creo yo que son las contradicciones que América Latina aporta y que también son las contradicciones del sistema. Por un lado, los gobiernos responden a las problemáticas indígenas, pero bajo una economía de carácter liberal en la cual no permite modificar las relaciones de poder, o esas relaciones de poder no se aclaran del todo. Y yo creo que ahí está un poco lo que el movimiento mapuche plantea con la ausencia del derecho a la palabra o el no respeto a la palabra. Y ese no respeto a la palabra se denota en este debate, a mi juicio, que somos o no portadores de derechos colectivos, y si somos portadores de derechos, ¿a qué derecho nos estamos refiriendo? Y es en ese momento en que el Estado responde, o los sectores opositores a los derechos indígenas responden con avances solamente en una dinámica cultural, pero no necesariamente política, ¿no? Y por eso que al ser una demanda política de la indígena y los estados latinoamericanos a solo incorporar aspectos culturales, la demanda indígena termina asociándose con el modelo capitalista y termina, por lo tanto, siendo un modo de vigorización o de vigorizar el modo de producción, generando por lo tanto, una producción política indígena o, de alguna manera, con lo que voy cerrando, un capitalismo indígena en algunos casos. Esa tensión, entonces, creo yo, es que termina por configurar un proceso crítico, ¿no? Por lo menos en algunos países con mayor avances, que creo que hay que separarlo. En el caso de Bolivia se dio una respuesta a su proyecto plurinacional, en el caso de Chile
ha sucedido más una criminalización a la protesta mapuche en ese ámbito, ¿no? ¿Es posible otra forma de vida? Bueno, eso es parte de los debates. Lo que yo planteo, ¿no? Y para cerrar, es que estamos ante un nuevo momento histórico en los movimientos indígenas latinoamericanos. Hay nuevos cambios económicos, nuevos cambios políticos, y en esa situación que estaba América Latina, se produce la pandemia de COVID, que hoy día viene a desmenuzar un poco la crítica, ¿no? O en torno a esto. En ese contexto, y esto es lo último que digo, creo que hay una radicalización de algunos actores indígenas y hay una readecuación de parte de otros actores en este contexto, ¿no? Y por ende, la situación indígena se encuentra en una encrucijada, una vez más, porque América Latina vive una encrucijada, tanto por su desarrollo económico, su ausencia de modernización y lo que vivimos como pandemia, porque el factor étnico sigue siendo preponderante siempre en la historia del continente, y hay una subordinación a la dinámica indígena a partir de las relaciones económicas. Eso entonces ha terminado con una nueva etapa de criminalización a la protesta mapuche, como lo hemos visto en el último tiempo, que responde entonces a la necesidad de un nuevo tipo de gobernabilidad. Cierro entonces con esta cita de Santiago Bastos, quien plantea, ¿no?, que la etnicidad, ¿no?, es, bajo este contexto de economía capitalista, de alguna manera la etnicidad se va recreando, y se va recreando en un contexto de globalización neoliberal o de neoliberalismo globalizado, en el cual dice nos encontramos y se reproduce, plantea este autor guatemalteco, la desigualdad y la diferencia que conocemos como etnicidad. Y yo creo que en ese contexto se sucede entonces la cárcel política, y se sucede también el actual contexto histórico entre el movimiento indígena, el Estado chileno y la población no indígena, ¿no? Poco eso plantearía para el debate, y agradecidos por la invitación. Muchas gracias, Fernando. Bueno, contar más o menos que tenemos alrededor de 50 personas que nos están como viendo por Facebook, así que estamos recibiendo sus comentarios, preguntas. Ahora, para tomar un poco el tema de la criminalización de la protesta que introdujo Fernando desde el pueblo mapuche, nos gustaría hablar y que Marta nos pueda responder o expresar su perspectiva en torno al trabajo que ellos han realizado, en torno a, por ejemplo, qué aspectos de la nueva Constitución deberían promulgarse para asegurar el derecho a la vida, el respeto a los derechos humanos y así evitar el uso de fuerzas represoras y la militarización en contra de las legítimas reivindicaciones del pueblo y su derecho a la protesta. Eso. Bueno, la verdad es que nosotros abordamos esto como partiendo de la base de que creemos profundamente que Chile requiere una nueva constitución. O sea, queremos partir de ahí, ¿no? La constitución existente no resguarda ni garantiza ningún derecho humano. Entonces, de lo que hablamos es más bien de una constitución para Chile con un enfoque de derechos humanos. Y eso es lo que estamos postulando desde el sitio de memoria. Y también entendiendo que los derechos humanos, ¿cierto?, han sido conquistas sociales históricas por la dignidad de todos los seres humanos, de todas las personas y de los pueblos. Y frente a eso también entendemos que el rol de los derechos humanos es justamente el de ponerle límites al poder del Estado, ¿cierto? El de poder frenar estos abusos, ¿cierto?, que comete el Estado, y por eso pensamos que la nueva Constitución debiera ser una Constitución con un enfoque de derechos humanos. Y para entrar en lo que significa el enfoque de derechos, que nos interesaba poder decir esto, ¿no? Pues se habla mucho del enfoque de derechos y es como que si dice derechos humanos esto está ahí, y eso en realidad no es así. El enfoque de derechos humanos implica un esfuerzo, ¿cierto?, que se oriente a articular políticas públicas de acuerdo a un marco ético, y eso es muy, muy relevante, porque de alguna manera el enfoque de derechos lo que hace es reivindicar, ¿cierto?, el rol del Estado para que efectivamente garantice un desarrollo humano, ¿cierto?, y que establezca una política social como un derecho social.
Este enfoque de derechos implica participación, responsabilidad, ¿cierto? Implica no discriminación, empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones, y también implica algo muy relevante, que es que hay una vinculación con estándares legales, cosa que en este minuto no sucede. Las políticas públicas bajo un enfoque de derechos, ¿cierto?, tienen que promover derechos humanos, tienen que garantizar la protección de los derechos humanos, pero también tienen que garantizar que haya un sistema de vigilancia de los derechos humanos. Lo que nosotras observamos desde el sitio de memoria en relación al estallido social y la revuelta social, es que esta revuelta social de alguna manera dejó en evidencia que en Chile teníamos una carencia total y absoluta de los llamados DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Como que siempre asociamos los derechos civiles y políticos, pero los DESCA estaban ahí. La revuelta social, lo que nosotros vimos, ¿cierto?, es que deja en evidencia aquello, y junto con eso, ¿cierto?, se hace más evidente, porque esto no parte con la revuelta, desde el 2011 nosotros estamos monitoreando, pero sabemos que esto es anterior, en Chile no se ha dejado de reprimir, ¿cierto?, la protesta social, la libertad de expresión no es un derecho garantizado, el derecho a la manifestación, ¿cierto?, la tortura nunca ha dejado de existir, y las violaciones a los derechos humanos siguen siendo sistemáticas en Chile. Y el COVID-19, idem a lo anterior, ¿no?, también deja en evidencia, ¿cierto?, esta desprotección en el fondo en la que estamos, y se suma el derecho a la información, ¿cierto?, que se hace evidente también que no está, digamos, garantizado, y además abre facultades a militares, por ejemplo, para que estén instalados, lo comentábamos antes de partir acá, ¿cierto?, este conversatorio, hace 5 meses estamos con un estado militarizado que ya se venía dando desde hace muchos, muchos años en el Gualmapu, lo hemos visto cuando hemos ido para allá, ¿cierto?, pero ahora está todo el país en esa condición. Bueno, en función de aquello, nosotros postulamos que necesitamos una nueva constitución, pero que esta constitución debe garantizarnos la democracia. ¿Y qué pensamos con respecto a esto? Bueno, primero que la democracia la consideramos un derecho humano, y para que efectivamente sea posible una democracia tiene que haber participación y participación política real. La Constitución en general no es legítima si no es capaz de reflejar los valores, los principios y las creencias de una sociedad. Y para que esto suceda se requiere participación política. Entonces pensamos que es importante que tengamos una carta de derechos para hacer exigibles los derechos humanos, tanto los civiles y políticos, ¿cierto?, como los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, ¿qué es la Constitución? Porque en el fondo es como, se discute mucho, pero no, mucha gente incluso en este minuto está diciendo, más que gente, movimientos políticos, ¿cierto?, que están diciendo, oye, pero hagamos una reforma. Nosotros decimos, no, hay que cambiar la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución es la norma jurídica de más alto rango en el ordenamiento jurídico de una sociedad, de un país en este caso. Y el fin de esta Constitución es justamente el poder regular aspectos fundamentales de nuestra vida política. ¿Qué regula la Constitución? La Constitución determina la estructura política del Estado, cómo funciona el Estado y sus órganos de poder, y las atribuciones y las relaciones que estos órganos de poder tienen entre ellos. Por eso es tan importante. También determina la Constitución, ¿cierto?, los derechos y las garantías de las personas, de los pueblos, de otros sujetos de derechos, ¿cierto?, como es el caso de lo que hablaba la Francisca, ¿cierto?, la naturaleza y sus elementos. Eso también lo regula la Constitución. Y también identifica los sistemas, ¿cierto?, para hacer efectiva la supremacía constitucional y los procedimientos para reformar o parcial o totalmente, ¿cierto?, la Constitución, de tal manera que nos aseguremos que esta Constitución sea flexible y que la podamos ir ajustando en el tiempo de acuerdo a la coyuntura histórica, ¿cierto?, que podamos estar viviendo. Todo esto la Constitución del 80 no lo tiene. No vamos a mencionar cuál es el origen, ¿cierto?, de esa Constitución, porque me imagino que ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe tener, a nuestro parecer, una Constitución con enfoque de derechos? Bueno, lo primero, debe garantizar los derechos civiles, políticos, los DESCA, ¿cierto? Y entre los derechos que debiera garantizar, ¿cierto?, están, como ejemplo, igualdad entre hombre y mujer, derecho al trabajo, a la seguridad social, ¿cierto?, un adecuado nivel de vida, salud física, mental,
educación, vida cultural, etcétera, 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 y también derecho a un medio ambiente sano, a la niñez, a la protección de todos los seres humanos que habitamos en este territorio. Y debe tener un rango constitucional efectivo para los compromisos internacionales suscritos por Chile, con mandatos claros, para que los tribunales de justicia, por ejemplo, fallen considerando los compromisos del Estado chileno, y para que también ante una eventual derogación del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema pueda hacer control de constitucionalidad de los proyectos de ley considerando estos compromisos. También pensamos que la Constitución debe eliminar todas las cláusulas de secreto de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Tiene que crear también, a través de la Constitución, se tiene que crear un mandato de transparencia para todas las instituciones del Estado, incluyendo la inteligencia y seguridad, y solo el Congreso, en este caso, podría decretar por mayoría calificada un asunto como secreto, creando un Congreso con más representantes, más plural, con cuotas para pueblos indígenas, mujeres y otros sujetos de especial protección. Algo importante es que hay unas directrices que las conocimos hace poquito, que son las directrices de Maastricht, no sé si lo dije bien, pero bueno, sobre violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, y estas son re importantes, digamos, que sean incorporadas, pensamos nosotros, en esta nueva Constitución, porque en el fondo aportan herramientas justamente para poder incorporar, por ejemplo, políticas públicas que se hagan cargo de esta materia. Por ejemplo, un poder judicial que actúa cuando en el Ejecutivo o el Parlamento no se han adoptado las medidas nacionales, por ejemplo, o el derecho internacional, reconocer si el Estado discrimina en estos ámbitos, o si una persona a quien se le ha limitado su acceso a los bienes sociales tiene o no el derecho de ser protegida por el ordenamiento jurídico, por ejemplo, y bajo qué condiciones. Esas son cosas que cautelan estas directrices, ¿cierto?, de Maastricht. Y aquí, bueno, la pregunta de rigor que pensamos que puede ser la discusión y que se está discutiendo en otros ámbitos, tiene que ver con cuáles van a ser los recursos o los medios que nos va a otorgar la Constitución en caso, por ejemplo, de que se violen los derechos humanos. Bueno, eso es lo que pensamos, digamos, de cómo debiera ser una Constitución con enfoque de derechos. Pensamos que el debate constitucional debe tener debe considerar, digamos, el desarrollo que el derecho internacional de los derechos humanos ha tenido, porque este es el consenso que tenemos a nivel global y al que han llegado diversas sociedades. Pensamos que por ahí, digamos, va la discusión, o pensamos que debe ir por ahí la discusión para efectivamente propender al bien común de las personas, de los pueblos y también de la naturaleza, ¿no? Solo a modo de ejemplo, y eso tiene que ver con nuestro monitoreo, ¿cierto? Cuando nosotros queremos en este minuto tener información con respecto a el actuar de Carabineros, no podemos acceder a esto porque la Constitución del 80 justamente garantiza y protege que estos agentes del Estado se manden solos, ¿no? Es como cuestionable de pronto, porque uno dice, bueno, están bajo la quiescencia del Estado, sí, pero es un Estado que generó las condiciones para dejarlos hacer. Entonces también es un elemento importante para poder decir, necesitamos una nueva Constitución. Ahora, en esa discusión debemos estar todas y todos quienes habitamos en este territorio. Y yendo al Gualmapu, en este caso, ahí, bueno, tiene que haber una discusión donde también se vea cuál va a ser el estatus que van a tener los distintos pueblos que habitamos en este territorio. Eso. Muchas gracias, Marta. Bueno, sabemos que Fernando se tiene que ir en unos minutos. Esta discusión, claro, es muy pequeña, todos los temas que han salido para tratarlo en una hora, así que invitamos a todos a que se sigan informando, discutiendo. Una de las preguntas que ha llegado para Fernando, quizás antes que se tenga que despedir, es sobre si es viable la implementación de una comisión de verdad y justicia para tratar los temas de derechos humanos contra el pueblo mapuche. Yo creo que sí, creo que es un buen inicio para poder observar la historia de la ocupación, primero, que eso está en la Comisión de Verdad Histórica Nuevo Trato, ¿no? Pero creo que
A ver, se han hecho dos instancias. Una es la comisión de verdad, ¿no? Donde se hace una analogía histórica en torno a la ocupación, lo que sucedió con el pueblo mapuche. Y esa comisión luego generó el nuevo trato, que es la aplicación de una política pública en relación con el Estado. Eso se empezó a desarrollar con el gobierno de Ricardo Lagos. El gobierno de Michelle Bachelet fue la que lo implementó un poco más. El convenio 169 fue algo que ella desarrolló. Y luego vinieron los gobiernos de Sebastián Piñera que siguieron con la política del nuevo trato, pero la dotaron de una perspectiva más liberal, digo yo, ¿no? Una perspectiva más económica liberal. Entonces empezó a forzarse la idea del emprendimiento, de los empresarios mapuches, avanzar en el reconocimiento constitucional, eso lo han planteado también los ministros del gobierno de Piñera 1 y 2, pero en esa situación, creo yo, de ausencia de modernización de las estructuras del Estado, es que termina hoy día generando un empate, ¿no? Porque en ese empate irrumpe el movimiento mapuche autonomista, que siempre ha tenido una fuerza y una presencia política, ¿no? Y que son los forjadores del movimiento, creo yo, y para que estemos discutiendo hoy, es debido a esa resistencia que han llevado adelante. Entonces son ellos los que ponen un poco nuevamente el debate, la noción de la prisión política y la autodeterminación, ¿no? Entonces creo que hay dos líneas que se han ido desarrollando y hoy día yo creo que estamos en un punto de tensión por lo mismo, en que el Estado decide continuar con su perspectiva y los otros continúan con su perspectiva. Y en ese tira y afloja yo creo que está la situación de la cárcel política, que es como el lugar donde se denota un poco ambas perspectivas. Entonces creo que hay en ese empate catastrófico, ¿no? Creo yo, hoy día vemos posibilidades tal vez de abrir el debate en torno a lo que está situado Chile, que es el debate constitucional y los debates en torno a este momento político independiente, que no necesariamente va a resolver los conflictos de carácter étnico, ni menos de los derechos colectivos, ¿no? Pensar que la Constitución va a resolverlo todo sería un error, y creo que nadie lo plantea tampoco de esa forma. Entonces, los más críticos del movimiento mapuche a esto, también creo que no observan que esto es una puerta para poder debatir el avance, no necesariamente la solución de esto, porque eso es lo que se está construyendo posteriormente. Y creo que ahí está esa tensión hoy, por lo menos yo lo observo de ese punto de vista. No sé si respondo un poco a la pregunta. Sí, muchas gracias, Fernando. Una pregunta para Marta es, ¿cuáles son las limitaciones de la presente legislación e instituciones de derechos humanos que les impide parar la impunidad? Ya, esto tiene que ver con, bueno, lo primero que dije, que los derechos humanos son conquistas sociales. Nadie que sea de derechos humanos tiene la varita mágica para parar la impunidad. Porque esto es algo que debemos hacer colectivamente, y por eso nosotros defendemos el derecho a la protesta social, porque consideramos que es una de las formas en la que efectivamente se puede poner también límites, ¿cierto? Y por eso los derechos humanos dicen que uno de los derechos muy, muy, muy importantes, digamos, es la protesta social, porque cada derecho que tenemos, de los que tenemos, ¿no?, han sido productos de luchas históricas justamente por la conquista de derechos. Es decir, tenemos que entender siempre los derechos humanos como una conquista social. Por lo tanto, el hecho de que el mundo de los derechos humanos, que se habla como que fuera una cosa así nebulosa, los derechos humanos, en rigor, somos todos y todas quienes estamos defendiendo un derecho, que vamos por la conquista de un derecho. Entonces no hay una varita mágica. No es que va a derechos humanos y logra frenar. Es cierto que tenemos un marco nacional de derechos humanos, como es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es la entidad del Estado, ¿cierto?, que está a cargo de resguardar los derechos humanos. Pero a mí me parece que no va por ahí. Me parece que sí, que los países tienen que tener una institucionalidad de derechos humanos que funcione, no como la de Chile, porque la de Chile no está funcionando claramente, pero finalmente, para efectivamente lograr cambios, yo creo que tenemos que seguir en la protesta, cualquiera sea ella. No me voy a casar con ninguna, ni voy a decir esta sí y esta no, pero me parece que justamente el tema de poder garantizar derechos,
o garantizar que no se violen los derechos humanos tiene justamente que ver con la organización que puedan tener los distintos colectivos, comunidades, ¿cierto? Y que en esa organización efectivamente podamos defender o ir por la conquista de los derechos. No sé si respondo a la pregunta, pero siempre se piensa, de hecho a nosotros nos dicen, oye, pero ustedes son observadores de derechos humanos. Nosotros decimos, sí, pero somos sociedad civil igual que tú. Lo que nosotros estamos haciendo es, de alguna manera, registrar, ¿cierto? Hacer denuncias frente a lo que estamos viendo, y estamos, de alguna manera, defendiendo esto que estamos haciendo, ¿cierto? Porque es nuestro derecho a hacerlo, pero es la sociedad organizada quien es la que tiene que ir por la conquista de derechos. O sea, el tema de lo que está sucediendo en este minuto en las cárceles del Gualmapu, o sea, no olvidemos que todavía tenemos 3 cárceles donde hay presos políticos en huelga de hambre, que eso no ha parado, eso no paró ayer, para que quede claro, ¿no? Todo ese movimiento y lo que se logre conseguir, si es que el Estado, no sé, si es que se consigue algo, ¿no? Va a ser producto de la movilización de las comunidades y de la gente que ha estado movilizándose también durante todo este tiempo, y de la organización. No es que va a venir alguien como un mediador, ¿sí?, que va a resolver el conflicto, porque no es así. O sea, nosotros no creemos que sea así. Pensamos que esto tiene que necesariamente trabajarse desde la organización, y los derechos humanos son eso también. Mi derecho a organizarme y a exigir lo que yo considero que es justo, ¿no? Eso, no sé si respondí la pregunta. Sí. Ahora, en el contexto del proceso constituyente, una pregunta para Francisca que llegó es, dado los 2/3 aceptados por quienes suscribieron el Acuerdo por la Paz, que ha dejado atado de manos el resultado del proceso constituyente, plantean si se arriesga a repetir la experiencia del debate sobre el proyecto de la ley indígena 19.253, en donde miles de indígenas participaron en cabildos comunales y congresos indígenas y sus propuestas fueron modificadas o simplemente eliminadas. Uf, una pregunta potente. Además, bueno, yo no sé si a ustedes les pasa. A mí yo constantemente estoy cambiando de posición, de reflexión. No es algo permanente el debate constitucional para nada. Y de hecho, tomando también la experiencia tanto de las reflexiones de Fernando y Marta, creo que justamente la mayor riqueza de un proceso constituyente, que lo pienso más en una asamblea constituyente sin duda, es el proceso y no el producto. Creo que lo más interesante a analizar en caso tanto de Bolivia y Ecuador es cómo se generó el proceso de debate. Cómo, por ejemplo, en Bolivia estuvieron un año en Sucre las y los asambleístas reflexionando la multidimensionalidad del quehacer político. Es el proceso más maravilloso, porque justamente esta Carta Magna muchas veces, obviamente que es un gesto fundamental, la incidencia que podemos hacer respecto a la construcción de la norma jurídica fundamental, pero lo más interesante va a ser la reflexión. Entonces me pasa absolutamente lo mismo. O sea, creo que el carril de lo constituyente tiene quizás carriles paralelos, y lo he dicho en otros ámbitos. Siento que justamente lo que nos pone en tensión la pregunta es que los tiempos de los pueblos son distintos a los tiempos de la institucionalidad. Y hoy la institucionalidad nos está generando un tiempo que además está demarcado, para mí, en un acto bastante macabro, el acuerdo de paz, invisibilizando la violencia sistemática hacia los derechos humanos, la violencia político-sexual, las mutilaciones, pérdida de ojos, tortura. Y por otra parte, un acuerdo que no tiene nada que ver con el quehacer que estaba construyendo justamente las distintas instancias, que son las experiencias, por ejemplo, de las asambleas territoriales. Entonces, si no me pasa siempre exactamente lo mismo, creo que tenemos que estar presionando y tensionando constantemente a la necesidad de una mayor representatividad de los distintos sectores y de temática en el proceso constituyente. En ese sentido, obviamente, el proceso de 2/3 y obviamente lo que fue toda la generación de cabildos, por llamarla de cierta forma, para la generación de la ley indígena, son instancias a debatir, pero ahí no se agota, sino todo lo contrario. El proceso más interesante es el otro, el debate en la asamblea territorial, el debate, además, siempre he dicho, nunca tenemos que olvidar que una de las luchas que estamos configurando cuando hablamos de plurinacionalidad o otro elemento, es el respeto de las distintas formas de construcción de lo político. Entonces hay construcciones actuales que estamos haciendo, como lo territorial, la asamblea constituyente, pero también hay horizontes políticos que han existido antes y de siempre.
Yo siempre digo, no vamos a pedirle una asamblea territorial al Parlamento de Coscos, que ya tiene una figura, que es el Parlamento de Coscos, que va generando su propia instancia. Entonces, creo que siempre vamos a estar en esa complejidad, estar tensionando, estar presente en el debate de la construcción de lo institucional estatal, pero ahí no se agota, porque justamente la transformación es la de los tiempos de los pueblos. Entonces el proceso constituyente hay que pensarlo en esas claves, creo yo. Entonces, ¿cuál es lo dinámico? ¿Cuál es la complejidad y la tensión? Un poco agarrándome lo que dice Marta, que tenemos que estar presentes en el debate, pero además no dejar las calles, ni tampoco las plazas, ni los campos, ni nada de los territorios, porque tenemos que incidir en la construcción de estas vías tan complejas. Yo debo confesar que paso por distintos momentos de la vinculación con el Estado. Para mí el quehacer más interesante son las lógicas territoriales de autonomías como los municipios autónomos zapatistas o las rondas campesinas en Perú, donde están generando autocuidado y control territorial, pero también hay experiencias más institucionales que no conocemos, como por ejemplo, y hablando ustedes de su territorialidad donde se ubican en Europa. Por lo menos los parlamentos Sami de un ejercicio de autonomía institucional súper interesante, así como también el Consejo Circumpolar Inuit en Alaska, parte de Estados Unidos, donde ahí podemos hacer interesantes lecturas de incidencia respecto a la construcción de una política más pública estatista, pero pensando desde los pueblos. Entonces ahí, siempre yo creo que estamos en este péndulo entre una reivindicación de esta autonomía territorial en la construcción cotidiana de la transformación y otro, la incidencia en el Estado, la incidencia en las instituciones, y creo que tenemos que estar justamente en todas esas aristas. Muchas gracias, Francisca. Bueno, y como decíamos, una hora se nos hace muy corto para hablar temas que son realmente históricos, deudas importantes que tenemos como en el país. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes. No sé si quieren decir algún aviso. Francisca. Corto nomás para que estén pendientes. El 22 de agosto se cumplen 4 años del asesinato, el feminicidio empresarial de Macarena Valdés en el marco de la defensa territorial entre Anguil, Panguipulli, y va a haber una jornada extensiva de muchos movimientos, pueblos. Yo creo que justamente la Macarena Valdés, y desgraciadamente su asesinato, ha logrado, eso sí, articular la dimensión de la lucha del pueblo mapuche, pero también con las luchas, la defensa de los territorios y desde los distintos feminismos, como así el lesbofeminismo. Entonces hago una invitación, coordinadora Justicia para Macarena Valdés, en la página que tanto en Facebook como en YouTube, que va a ser este sábado. La jornada es todo el día, así que ahí van a ver temas interesantes que creo que es muy importante de visibilizar. Eso. Y gracias por el espacio. Francisca. Ahí está el afiche. Ahí está Fernando. Volverlo a dejar invitado a la presentación de este libro para el viernes 21, en que va a estar Damián Verónica Figueroa Huenchu, el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, Gabriela Curinado, directora de organizacional de Anamuri, Domingo Namuncura, que es ex embajador en Guatemala, vicepresidente nacional del PPD, Amaya Alves, académica de la Universidad de Concepción, y Enrique Antileo, postdoctorante del Centro de Estudios Interculturales Indígenas de la Universidad de Chile. Entonces, un poco dejarle extensa esa invitación a la presentación de este libro. Genial, muchas gracias. Ahora, bueno, para terminar, Marta, ¿quieres decir algo? Hoy día hay un conversatorio que se llama Territorio y Autodeterminación Mapuche. Lo mandé al WhatsApp, no sé cómo mandarlo acá, donde va a estar Patricia Tromelado, que es vocera de los prisioneros políticos del EBU. Va a estar Patricia Troncoso, ex prisionera política mapuche, Daniela Sierra, abogada y familiar de prisionero político mapuche, y José Huenchunao Huerquén de Arauco. Esto va a ser hoy día a las 19, no, hoy día 19 de agosto a las 19 horas. Bueno, eso, lo estamos difundiendo por las páginas de Casa Memoria José Domingo Cañas, ojalá que puedan. Genial, muchas gracias. Bueno, obviamente estos temas, gracias por las invitaciones, yo creo que tenemos que seguir discutiendo. El proceso constituyente es solo un proceso, son muchos temas que tenemos que seguir debatiendo sobre la identidad multicultural, postcolonial, racismo interno. Comentarles también que desde la Asamblea Chilena en Londres, en nuestro próximo conversatorio va a ser en septiembre, sobre medio ambiente, agua y extractivismo, siguiendo con
estos conversatorios que son necesarios, interpelar, llamar a todos los chilenas, chilenos que están fuera también, que se hagan parte de este proceso, se sumen a las discusiones, a las distintas asambleas que hay, y eso, dejarlos muy invitados. Muchas gracias Francisca, Marta, Fernando por todo su trabajo, su lucha, su activismo desde lo académico profesional. Y quedamos conectados, vamos a publicar todos los avisos por las redes sociales de la asamblea también, así que eso, muchas gracias y seguimos conversando. Ahí está, territorio y autodeterminación.